pueden escuchar? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. Listo, gracias. Bien, iniciamos o seguimos con lo que son los compuestos orgánicos. En este caso vamos a tratar los grupos funcionales de dichos compuestos. Bien, los compuestos orgánicos se clasifican en grupos o funciones químicas que comparten ciertas características estructurales y un comportamiento físico-químico particular. Un elevado número de compuestos del carbono poseen propiedades químicas muy diferentes a pesar de contener el mismo número de átomos de carbono, por ejemplo, el metano y el metanol o el metanal. Ambos poseen la misma cantidad o números de carbono, ¿bien? En total tienen uno, ¿verdad? Un carbono, pero como nos dice la teoría, son muy diferentes con respecto a sus propiedades químicas. Esto se debe al grupo funcional que presentan cada uno de ellos. Un grupo funcional entonces está definido como un átomo o un conjunto de átomos que forman parte de una molécula más grande y que le confiere un comportamiento químico característico a cada uno de los compuestos. Estos que se presentan en esta tabla son los diferentes grupos funcionales que existen. Están los alcoholes y siempre va a tener lo que es su grupo funcional, está compuesto por OH. El sufijo al momento de nombrar los alcoholes, su terminación va a ser ol. ¿Bien? Con respecto a los aldehídos, su grupo funcional está compuesto por un carbono adherido a un hidrógeno y un doble enlace con un oxígeno. Este vendría siendo el grupo funcional de los aldehídos y poseen sufijo al o aldehído. Eso es con respecto a su terminación o al momento de comenzar a nombrarlos. Cetonas. Las cetonas están compuestos simplemente por un átomo o un carbono unido por doble enlace a un oxígeno. Este vendría siendo un grupo funcional, el grupo funcional de las llamadas cetonas. Y su terminación es ona o cetona en algunos casos. Otro de estos grupos está el ácido carboxílico, que está compuesto por un átomo de carbono, un carbono adherido a un enlace simple, a un OH. En este caso vendría siendo una parte de alcoholada, ¿verdad? Del alcohol, adherido a un alcohol. Entonces, también adherido a partir de un doble enlace con un oxígeno. Esta vendría siendo una estructura del grupo funcional ácido carboxílico. Los sufijos que se utilizan iniciando, se utiliza el nombre ácido y la terminación oico. Iniciamos con la palabra ácido y terminamos entonces con el sufijo oico. Las aminas entonces está adherida por un simple enlace con un nitrógeno y dos hidrógenos. Y se menciona la terminación, su terminación viene siendo amina. El éster
está compuesto por un átomo de carbono adherido a un doble enlace a un oxígeno. Y por simple enlace a un oxígeno que está adherido entonces continuamente a un carbono. Esto tiene terminación ato e hilo. Bien, termina, por ejemplo, aquí tenemos, con respecto a la cadena más larga, está eta, no ato. Esta cadena termina en ato y entonces su sustituyente viene siendo D-metilo. Con respecto a las amidas, tienen un grupo funcional de un carbono adherido un doble enlace a un oxígeno y tiene un grupo aminas, como lo ven, un grupo aminas, pero lo que cambia es que adherido a él tiene entonces un carbono con un doble enlace y un oxígeno. Los éteres entonces están compuestos por un carbono compuesto entonces por un simple enlace por un oxígeno y separado entonces por un hidrógeno. No es parecido a lo que es los ácidos, el ácido carboxílico, porque en este caso aquí está adherido por un simple enlace a un compuesto o a un sustituyente de alcohol. Sin embargo, aquí lo separa diferentes enlaces. Este es con respecto a los éteres. Vamos a ver entonces un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, tenemos el alcohol. Dijimos anteriormente que el sufijo o terminación de los alcoholes viene siendo ol. Bien, entonces aquí tiene CH3, CH2, OH. Este complemento que está aquí es un etano, ¿verdad? Etano porque está compuesto por dos átomos de carbono. Entonces, su nombre se compone con la terminación ol. Este 3 aquí está de más. No lo había visto. Bien, entonces esto nos dice etanol. A simple vista, si vamos a nombrarlo, sería entonces etano. Pero como está adherido a un grupo funcional alcoholado, en este caso OH, se menciona entonces etanol. Con respecto al aldehído, se menciona etanal o acetaldehído. Etanal o acetaldehído. Pienso que esta forma es un poco más fácil de nombrar que utilizando la terminación aldehído. Porque hay algunos compuestos que tienen diferentes, con respecto al etano, también se puede nombrar como acetal. Entonces son cosas que a veces ustedes no conocen. Así que es mejor utilizar lo que es el nombre que naturalmente siempre utilizamos. Entonces, en este caso, la terminación sería al, y como es un etano igual 1 o 2 carbonos, se nombra entonces etanal. La acetona, como la ven aquí, acetona simplemente se llama con respecto a un nombre común que se conoce. Esa es la estructura de la acetona que utilizamos las chicas para quitarnos el esmalte, pero de forma ya con respecto a su nomenclatura se nombra entonces dimetilcetona. ¿Por qué dimetil? Porque en ambos lados de la acetona, como la ven aquí, ella puede tener sustituyentes de este lado como de este lado. Entonces, en ambos lados tiene un metil y otro metil, así que se nombra dimetilcetona. Los ácidos carboxílicos, les dije que inicia entonces con la palabra ácido
y termina entonces con el grupo funcional que contenga, en este caso, con esto los sustituyentes que contengan, perdón. En este caso, tiene 1 o 2 carbonos. Entonces, ¿cómo se nombra? Ácido etanoico. Inicia con ácido, termina en oico, así que sería ácido eta de etano de 2 carbonos, etanoico. Bien, seguimos con la amina. La amina igual va a estar adherida siempre a un sustituyente, en este caso es metil, así que se llama metilamina, simplemente. Con respecto al éster, no hay que confundirse entre los éster y los éteres, que son diferentes. Los éster, entonces en este caso tengo 1, 2, que es nuestra cadena más larga. Siempre tenemos que buscar nuestra cadena más larga, en este caso viene siendo el etil, ¿verdad? Que contenga entonces nuestro grupo funcional. Tengo 1, 2, empieza etanoato, comienza con la terminación ato y termina entonces il. Etanoato del sustituyente que tenga entonces del otro lado el otro carbono que contenga. En este caso, que tiene aquí sería entonces metil. ¿Y cómo se nombra el metil? Al finalizar, entonces se le agrega la terminación o el sufijo ilo. Aquí todo esto tienen que seguirlo correspondiente a sus terminaciones. Bien, buscamos nuestra cadena más larga. En este caso, tenemos del lado izquierdo, tenemos un etil, incluyendo nuestro grupo funcional, ¿verdad? El carbono de nuestro grupo funcional. Y al otro lado tenemos entonces un metil. Entonces, ¿cómo se nombraría? Etanoato de metilo, que es lo que tenemos aquí. Las amidas igual, buscamos entonces la cadena que contenga nuestra amida, perdón, y la nombramos conforme a la cantidad de carbonos que tenga. En este caso también es etano, así que solamente se le agrega lo que es amida. Etanoamida. Y el éter, recuerden que está adherido entonces el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno. Entonces, en ambos lados está lo que son 2 etiles, 2 metiles, perdón. Entonces sería dimetil éter. Aquí esto era un carbono, tiene un hidrógeno, era un carbono. Lo que es entonces los éteres. Bien, ¿cuál es la nomenclatura utilizada para nombrar entonces los grupos funcionales? ¿Cuál es la nomenclatura de estos grupos funcionales? Esta se basa en el número de átomos de carbono que constituyan la cadena principal, además del grupo o grupos funcionales que se presenten como sustituyentes utilizando los prefijos. En los casos en los que haya más de un grupo funcional, se debe determinar cuál es el grupo funcional principal según la siguiente jerarquía de orden. El ácido es mayor o tiene mayor prioridad que el éster mayor prioridad que el aldehído mayor prioridad que la acetona mayor prioridad que el alcohol que la amina que el éter que el alqueno que el alquino y el alquino que el alcano. Estos ya son reglas si van a estudiar alguna carrera científica, ya es algo que van a utilizar más adelante. Pero aquí no las vamos a tratar. Vamos a utilizar lo básico. Esto ya es algo más profundo con respecto a lo que son las nomenclaturas de los diferentes grupos funcionales. Bien. Las reglas utilizadas para nombrar entonces estos compuestos que presentan los grupos funcionales
son aplicadas de la siguiente manera. La número 1. Se localiza primeramente la cadena principal del alcano, como les dije anteriormente. Se nombran los grupos funcionales secundarios o grupos alquilos unidos a la cadena principal y luego el grupo funcional presente. Para la numeración se toma como referencia el grupo funcional correspondiente, indicando si se encuentra a la derecha o izquierda, o a partir de esta se enumera. Se cita entonces la cadena principal seguido del sufijo o la terminación correspondiente que les leí entonces anteriormente. Esas son las reglas utilizadas para entonces la nomenclatura de los grupos funcionales. Vamos entonces a los ejemplitos. Hoy vamos a tratar nada más hoy los ácidos carboxílicos y los éster. ¿Bien? Hoy solamente vamos a tratar esos dos, que no nos va a dar chance de tratar los demás. A ver, entonces la próxima clase seguimos con el mismo tema, aplicándolo entonces a los demás grupos funcionales. Comenzamos entonces con el número 1, que son los ácidos carboxílicos. Nos dice entonces el ejemplo. Escriba el nombre para este compuesto que ven aquí. Tenemos entonces, nos vamos a la tablita para entonces ubicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Recuerden que siempre tienen que tener claro, nos vamos entonces a los ácidos aquí. Recuerden que los ácidos carboxílicos están compuestos en su grupo funcional por el carbono adherido por un doble enlace a un oxígeno y el carbono por un enlace simple con un grupo alcoholado, o sea, un OH. Bien, un grupo hidroxilo. Y comenzando, se coloca la palabra ácido, bien, y se completa con respecto a la cadena que contenga ese compuesto orgánico y se le agrega la terminación oico. Bien, oico, ácido oico. Eso es lo que tenemos que tener presente. Vamos entonces al ejemplo. Tenemos nuestra cadena, como les dije anteriormente. En este caso está compuesta por 1, 2 y 3 carbonos. 3 carbonos entonces estaría dada por ¿qué? Propano, ¿verdad? El propano es el que está compuesto entonces por 3 carbonos. Es nuestro grupo que está compuesto por 3 carbonos, el propano. Bien, de esta manera lo vamos a clasificar con esta tablita de aquí. Entonces, la cadena principal, ¿cómo se llama? Propano. Bien, que es el grupo alcano que está adherido a nuestro grupo funcional. Grupos funcionales secundarios, en este caso no hay ningún otro adherido a la cadena. El grupo funcional principal, como les dije anteriormente, es este de aquí, que es nuestro ¿qué? Ácido carboxílico. Bien, ese vendría siendo nuestro grupo funcional principal. Y la numeración entonces viene siendo, está ubicado entonces en la parte derecha. Nos dice ahí. El sufijo y terminación fue lo que les dije anteriormente en la tablita. Primero se le agrega ácido y luego entonces la terminación oico con respecto entonces al grupo o el alcano que esté presente en esa cadena. En este caso es propano, así que se inicia con ácido propanoico y es lo que tenemos aquí.
ácido propanoico. Bien. Vamos nuevamente con el ejemplo número 2. Aquí tenemos que igual una cadena propano está compuesta por 1, 2, 3 carbonos. Bien. Pero ¿qué pasa? Este sí tiene sustituyentes. Tengo un sustituyente en el carbono ¿qué? En el carbono 2. 1, 2. Estos números aquí no los puedo hacer. 2. Vamos a poner el lapicito más pequeñito. Y 3. 1, 2 y 3. Bien, ya ustedes conocen que así es la numeración. Entonces ya tenemos lo que es nuestro, ya identificamos la cadena principal, ¿verdad? Que es la primera regla, identificar la cadena principal que contenga entonces nuestro grupo funcional. Nos dice el grupo funcional secundario viene siendo el metil que encontramos aquí. El grupo funcional principal es un ácido carboxílico. Estamos tratando los ácidos carboxílicos. Bien. La numeración entonces está a nuestra derecha. Está a nuestra derecha lo que es mi sustituyente o grupo funcional, la parte derecha. El sufijo y terminación ya saben que se inicia con ácido y termina con oico. Entonces, si tenemos 1, 2, 3, ¿verdad? Es propano. Iniciamos entonces con ácido, 2, seguimos con los sustituyentes. Recuerden que para antes terminar con la terminación oico, necesitamos antes mencionar los sustituyentes que estén presentes en el mismo compuesto. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, tenemos ácido, 2, metil, propanoico. Bien, primero la palabra ácido porque forma parte de un ácido carboxílico. Bien, primero ácido y luego nuestro grupo funcional, nuestro sustituyente, en este caso un metil, entonces sería ácido 2-metil, porque está en el carbono 2, aquí está 1, 2, recuerden que empezamos a enumerar por nuestro grupo funcional, en este caso, este que parte de aquí, sería 1, 2, está en el carbono 2, así que es 2-metil propanoico. No olviden la terminación oico. Bien. Vamos ahora con el tercer ejemplo. Tenemos entonces, buscamos la cadena más larga. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponde a ¿qué? A un heptano, que es lo que tenemos aquí. Un heptano, ¿verdad? ¿Cuántos sustituyentes tiene? Grupos funcionales secundarios. Cuando decimos grupos funcionales secundarios son los sustituyentes que están formando parte de esta estructura. En este caso son estos que están aquí, este y este de aquí. Bien. Ambos son ¿qué? Etil. Así que nos dice que tiene dos grupos etil, que es esta parte de aquí. Entonces, el grupo funcional principal, ¿cuál es? El ácido carboxílico, ¿verdad? La numeración igual está a nuestra derecha, nuestro ácido carboxílico. Y el sufijo o terminación es la misma, inicia con ácido y termina entonces con la cadena principal, en este caso es heptano. Bien, entonces iniciemos con la nomenclatura.
tenemos entonces ácido en el carbono 3 y en el carbono 3 tengo 2 etiles. Entonces sería ácido 3,3 di, porque son 2, dietil etanoico. Bien, ácido 3,3 dietil etanoico. Recuerden que siempre va a llevar la terminación O. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo clarito, bien. Entonces vamos a realizar esta rapidito para ver si nos da chance de explicar los ésteres. Bien, entonces aquí ¿cómo sería? La cadena principal, voy a ver si puedo dibujarla. Voy a dibujar el ácido carboxílico para ver. Mientras ustedes me dicen cómo es él. Así que vayan viendo cómo es. Bien, el ácido carboxílico tenemos entonces el sustituyente que se utiliza, que es COH y un oxígeno por un doble enlace arriba. Ya tenemos el grupo funcional. Entonces, ¿cuál es nuestra cadena principal? Nos dice al final. Bien, al final nos dice penta. ¿Penta cuánto tiene? ¿Cuánto tiene penta? ¿No recuerdan? Chicos, penta es 5. Entonces sería CH 3, vamos iniciando así. Luego, si tiene sustituyentes, entonces vamos eliminando los hidrógenos. Recuerden, CH2, CH2. En total ahí tengo 4, me haría falta 1. CH2. Bien. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, incluyendo a mi grupo funcional, ¿verdad? Pero aquí simplemente él no tiene solamente esta cadena. Me dicen que tiene un sustituyente secundario que es un etil y está en la posición 3. Así que aquí es 1, 2, 3. Así que aquí hay que cambiar el 2 por y dejarlo solamente en H. Bien. Arriba entonces llevará el sustituyente. En este caso es un etil. Y el etil es CH2, CH3. Y este sería entonces mi ácido 3-etil pentanoico. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo clarito? Bien, vamos con la segunda. Igual. Dibujamos entonces nuestro ácido carboxílico, que es
el sustituyente principal, ¿verdad? Sustituye el grupo funcional principal. Está compuesto entonces por OH, el carbono y el oxígeno, entonces unido a través de un doble enlace. Bien. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué es un qué? Vamos, necesito que participen. Un hexano. ¿Un hexano cuánto tiene? ¿Cuántos carbonos tiene un hexano? Hexa, 6, correcto. 6, entonces yo voy a adherir a esa cadena 6 carbonos, 5 carbonos más, porque recuerden que el que está aquí es el que cuenta, ¿verdad? Como primero. Así que yo agrego, como debe ser, luego voy quitando correspondiente a los sustituyentes secundarios. Eso es con respecto a los hidrógenos, ¿bien? Pero primero voy agregando lo que es la cadena. Ya después, entonces, arreglo. Tengo 3, 4 y 5. Bien. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo entonces mi hexanoide. Pero ¿qué pasa? Me dice que en la posición 2, luego de realizar la cadena, ¿verdad? ¿Qué hago? Enumero. Tengo 1, 2, 3. Nada más voy a enumerar hasta aquí porque solo me piden el 2 y el 3. Así que en la posición 2 tengo un isopropil. ¿Recuerdan cómo era el isopropil? Y entonces borramos aquí y colocamos el sustituyente. Vamos a ponerlo abajo. Así que vamos a borrar aquí. Me van diciendo cómo es el isopropil. ¿Cómo era el isopropil? Para avanzar. ¿Cómo era? Para ver. Recuerden buscar la tabla que anteriormente. Ajá. Isopropil sería CH. Ajá. CH y tiene 2. ¿no? Correcto. CH y tiene 2 grupos metil, ¿verdad? Entonces sería CH adherido entonces a un CH3 y entonces también por otro CH3 abajo. Bien. Entonces, en la posición 3 también agrego uno igualito a este, que sería arriba. No lo voy a hacer porque ya no me va a dar chance de explicarle lo otro. Así que recuerden que este estaba en la posición 2, uno igualito en la posición 3. Recuerden que si voy a agregar otro enlace, debo quitar un hidrógeno. Igual quedaría entonces como CH aquí, para entonces obtener lo que son sus 4 enlaces en total. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 con el sustituyente del isopropil que voy entonces a agregar arriba. ¿Listos? Vamos entonces a los éster, rapidito. Los éster es casi igual, simplemente acá
Su grupo funcional, como ven, está compuesto, vamos acá, ¿verdad? Está compuesto por el grupo funcional C adherido a un doble enlace oxígeno con otro oxígeno y viene entonces otro grupo de carbonos al lado del oxígeno. Este vendría siendo los ésteres, que es esto que está aquí, ¿verdad? Tiene un carbono con su oxígeno y al lado entonces otro grupo con carbonos también. Y nos dice que aquí en este caso, en vez de terminar en comenzar con ácido, se le agrega la terminación a la cadena principal del grupo alquilo, en este caso, butano, hexano, propano, etcétera. La terminación de eso, entonces se le agrega ato, y a los sustituyentes que están entonces adheridos al oxígeno, se les nombra entonces con la terminación hilo. Por ejemplo, tenemos cadena principal 1, 2, 3, 4. Es lo que contiene mi carbono, al igual que como lo hice en el ácido carboxílico. Entonces tiene 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama la cadena que tiene 4 carbonos? Butano. Bien. ¿Cuál es el sustituyente que está al lado de su oxígeno? Metil. Es esto que tengo aquí. ¿Cuál es el grupo funcional principal? Éster. Bien. La numeración igual está a la derecha. Está ubicado entonces a la parte derecha. El sufijo y terminación, recuerden que es ato, incluyendo a lo que es su cadena principal. Y entonces los sustituyentes que están al lado del oxígeno se nombran entonces con terminación hilo. Bien. Entonces, ¿cómo se nombraría? Sería 1, 2, 3, 4. Butano. Si termina entonces el butano en ato, entonces, ¿cómo se nombraría? Butanoato. Butanoato de, entonces lo que tengo acá, metilo. Metilo, termina en hilo. Bien, vamos con el otro ejemplo. Tenemos 1, 2, 3. ¿Cuál es el de 3 carbonos? Propano. El sustituyente que está al lado del oxígeno es el etil. Es este que tengo aquí. El grupo funcional principal es el éster. Siempre va a estar a la derecha. Y el sufijo y terminación, recuerden que le agrego al propano, propanoato, como ven aquí, propano, le agrego la terminación ato al final, y entonces el grupo funcional viene siendo lo que es etilo. Se le agrega entonces la terminación hilo al final. Ya conociendo entonces la regla, se nombra entonces esto para cada una de las cadenas principales. En este caso tiene 4, igual es butano. Y en este caso tengo que propil de este lado. Entonces sería butanoato de propil, que es lo que se muestra aquí. Entonces al momento de dibujar, ¿cómo sería? Vamos a dibujar lo que es nuestro grupo funcional, es lo primero que hacemos. Bien. O tengo oxígeno aquí y acá me dice que tiene un metilo. Recuerden que la parte cuando dice de metilo quiere decir el sustituyente que esté al lado del oxígeno. En este caso es un metilo, así que es un ¿qué? CH3. Bien. Con respecto al otro lado de nuestra cadena principal es un pentanoato, dice. ¿Qué quiere decir eso?
¿Cuántos carbonos tiene? 5. 5, correcto. CH2. CH2. Van 3. Me falta 1. Y sería de esta manera. Bien. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que se enumera, ¿verdad? A partir de nuestro carbono que forma nuestro grupo funcional principal. En este caso son 5, así que se nombra pentano. Pero como su cadena, ¿verdad? Se nombra al final por la terminación ato, por ser entonces un éster. Entonces se le agrega la terminación ato, así que sería pentanoato de metilo, que es lo que sustituye a la parte de los grupos funcional secundario. En este caso es un metil que se le agrega la terminación hilo. Bien, vamos entonces con el otro. Vamos a dibujar primero entonces nuestro grupo funcional principal. Recuerden que partimos de ahí. Ahí salió más o menos. A ver, O. Bien, tenemos entonces nuestro grupo alquilo ahí más o menos expresado. Y entonces, ¿qué nos dice nuestra nomenclatura? A ver, ¿qué tengo que poner de este lado? Del lado del oxígeno, ¿qué tengo que poner? Hay que escribir La parte que nombra el sustituyente, recuerden. Butilo, ¿cuánto es? Butil o butano. Butano es de 4. Entonces serían 4 carbonos. CH2, CH2, CH2 y CH3. Solamente tienen que jugar con sus sustituyentes y saber cómo se nombra cada alcano. Porque si no saben cuántos carbonos tienen presente en el nombre, entonces no van a conocer cómo ubicarlos en la estructura. Bien, butilo, de butilo, recuerden que esta parte viene siendo el sustituyente del lado del oxígeno, de este lado derecho. Y nos dicen que es un butilo, quiere decir que pertenece entonces a lo que es el butano. Bien, butilo cambia la terminación a butilo, ¿por qué? Porque esto nos dice que debemos agregar la terminación hilo, así que sería butilo. Bien. Entonces, de este lado, ¿cuántos carbonos son? 3. 3, correcto. Entonces, tendría que agregar solamente 2. Bien. Solamente agrego 2 carbonos porque cuento también el que está en mi grupo funcional principal, que es este que tengo aquí. Así que en total sería 1, 2, 3, que sería entonces el propanato de butilo. Y esta sería entonces mi estructura. ¿Alguna pregunta? ¿Todo clarito? Como el agua turbia. Está todo claro, bien, entonces nos vemos entonces la próxima clase, siempre se nos termina el tiempo.
Y bueno, seguimos entonces la próxima clase con los demás grupos funcionales. Esto sería todo, chicos. Que pasen buenas tardes.